30 de marzo del año 2025 por la noche. Hoy vamos a ver el tema de la oración en el contexto de la ley contra la gracia. Sí, oración en el contexto de la ley contra la gracia. Oremos, amado Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra. Señor, tú eres Dios sobre todas las cosas. A ti, Padre amado, pedimos que tú nos llenes de tu presencia, que tú, Señor, nos aceptes en Jesucristo, que tú, Padre amado, transformes nuestra vida, transformes completamente nuestras expectativas, transformes lo que somos y lo que esperamos en ti. Que podamos ser, Señor, como el barro en manos del alfarero, para que tú nos moldees a tu imagen y nos transformes en esa imagen del amado Hijo. Que todos podamos crecer a la estatura del varón perfecto, confiados, Señor, solamente en tu gracia, porque reconocemos que somos nada, somos polvo de esta tierra. Y, Señor, nuestros intereses y nuestras luchas, todo delante de ti y delante de la eternidad, Señor, será nada. Y entraremos en tu paz y en tu gozo, y todas las batallas de la vida y todas sus frustraciones y todo lo que no fue, quedará, Señor, en el olvido, pero aquellas grandes victorias en tu nombre están siendo registradas, Señor. Así como se registró la vida de Abraham, él no dudó con desconfianza. Ese registro lo hizo el Espíritu Santo porque la sangre había cubierto todas las fallas. Señor amado, que así sea nuestro testimonio en tu presencia, que la sangre de Jesucristo cubra toda falla y nos permitas entender, ser humildes y someternos a tus procesos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Bien, hermanos, ahí tienen ley contra gracia en la oración. Vamos a tomar nuestro texto bíblico. Perdón. En Deuteronomio 28, el versículo 1 dice así: Acontecerá que, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, es decir, este que ya es un condicional, acontecerá que, si este es sí condicional, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también, o sea, el pueblo de Israel tenía que colocar la causa de por qué Dios lo iba a bendecir. Era una condicional. Si tú haces esto, Dios hace aquello, ¿no? Entonces, si pues Israel, si tú, en el tiempo de la ley, si tú obedeces atentamente y pones por obra toda la palabra de Dios, entonces viene la consecuencia que será, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. O sea, no solamente era que Dios derrame su bendición sobre ti, sino que también te alcanzará la bendición. Pero eso era una posibilidad, porque Dios podía derramar sus bendiciones, pero si tú no oías la voz de Jehová, si tú no estabas atento a la dirección del Espíritu Santo, la podías perder. Pero dependía de ti, dependía de cómo te comportabas, de acuerdo a tu esfuerzo, de acuerdo a lo que tú querías en el Señor, y tenías que, obviamente, pagar un precio. Habían requisitos. Y esos eran las bendiciones de la obediencia del pacto de la ley, ¿sí? Del pacto de la ley. No estamos hablando de la obediencia en Cristo. Ahora veamos en contraste las bendiciones en Cristo. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora ven, bien, dese cuenta, aquí toda lo que pudiéramos llamar la condición previa estaba arriba en los cielos. Acá
en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 28, la causa de todo está en ti, en el pueblo de Israel, en el creyente. Si escuchas tú la voz de Jehová tu Dios, si tú la escuchas, acontecerá que si tú escuchas, ¿ok? Entonces, si lo haces, Dios te va a bendecir. Sin embargo, acá, en la ley, ya la bendición está arriba. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Este en Cristo, obviamente, se refiere al bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo se recibe por la fe, porque te arrepientes y crees a la palabra y entras en el proceso del nuevo nacimiento, pero de eso depende de Dios, no es del que corre ni del que quiere, sino de Dios, quien tiene misericordia. Y Dios ya decidió bendecirte, ya estás bendecido, ya te bendijo con toda bendición espiritual. Espiritual porque obviamente está en el cielo, pero tú eres bendito. Acá la bendición dependía en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 28, la bendición dependía de si tú te esforzabas en obedecer. Aquí, tú ya, en el Nuevo Testamento, tú ya eres bendito por Jesucristo. Ya estás bendecido en Jesucristo. ¿Y eso por qué? Porque te portaste bien, no. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Es decir, tú eres bendito no por nada que has hecho, sino porque antes de la fundación del mundo Dios te preconoció, Dios sabía tu nombre, Dios sabía que tú nacerías entre 1950, 1960, 70, 80, 90, cuando hayas nacido. Dios sabía que ibas a nacer, que te ibas a llamar como te llamas, que ibas a entregar tu vida, ibas a conocer el mensaje, Él te predestinó y en esa predestinación te escogió para ser santo por la obediencia de Cristo, santo por la sangre de Jesucristo, sin mancha por la sangre y el sacrificio de Jesucristo, habiéndonos predestinado en su amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Es decir, hermano, la adopción, llegar a la estatura del varón perfecto no depende de ti, depende de esta predestinación. Dios te predestinó, Dios te preconoció, Dios te predestinó, Dios te preconoció, tú pasarás por esa predestinación, no por nada que has hecho. Pasarás por un proceso de absoluta gracia donde Dios te va a santificar por gracia, sin tu esfuerzo, y te va a bendecir, te va a liberar y te va a adoptar porque te predestinó en Cristo. ¿Qué has hecho tú? Nada. ¿Te has esforzado? Tampoco. Simplemente has recibido una fe para creer en Cristo. Esto en Cristo significa que tú crees en Él. Entonces, tú en Cristo tienes todas estas cosas. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. O sea, Dios recibe gloria cuando tú eres adoptado, cuando tú eres santificado, cuando naces de nuevo, cuando tú escuchas el mensaje, cuando tú eres bendecido, Dios recibe gloria. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En el Antiguo Testamento, tu aceptación dependía de tu esfuerzo, de qué tanto cumplía la ley. Y en el Nuevo Testamento, tu aceptación depende de qué cosa es Jesucristo, de lo que Jesucristo hizo, de cómo se comportó Jesucristo. Ya tú estás fuera del cuadro. Miren, hermano, tal como he puesto acá, es una diferencia entre la noche y el día. Es el esfuerzo contra la predestinación. En el esfuerzo hay algo que hacer, pero la predestinación, ¿qué puedes hacer? No puedes hacer absolutamente nada, bueno, excepto estorbar. A veces nuestra mente simplemente estorba a Dios. Nuestros esfuerzos le estorban, porque eso era para la ley. No estamos en la ley. Estamos en Cristo. Para ganar, para recibir, no hay nada que hacer más que creer. Y ya sabemos que la obediencia del Nuevo Testamento significa unirse a Dios en su propósito. ¿Y cuáles son las obediencias del Nuevo Testamento?
Sería bueno hacer una lista. Pero las obediencias del Nuevo Testamento es, en primer lugar, cree. En segundo lugar, arrepiéntete. En tercer lugar, cree. O no, en tercer lugar pudiera ser ríndete. Ríndete. Confía en Dios, deja que Él maneje tu vida. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. ¿Cuáles son las otras órdenes del Nuevo Testamento? Confiesa que ya tienes lo que has pedido. ¿Cuál sería otra orden? Trae todo bajo la sangre para que sea librado. Agradece, agradece a Dios. Y tienes que orar sin cesar. Pero dice Dios que te da el espíritu de gracia y de oración para que lo busques de todo tu corazón. Es decir, hermanos, es, es vivir de gratitud, en gratitud, de confesión en confesión, de entrega en entrega. Es la diferencia entre la bendición del pacto de la ley, donde tú las tenías que comprar con tu sangre, sacrificio y esfuerzo, y acá, en Cristo, las bendiciones te las regalaron. Quédese hasta el final porque vamos a encontrar qué cosas sí tenemos que hacer. Parezco influencer que dicen esas cosas. Entonces, las bendiciones de la obediencia pudiera ser que si alcanzas el mérito por tu obediencia, Dios te bendiga. Mira, era una posibilidad. No era 100% seguro. Y lo vamos a demostrar por si acaso. No era 100% seguro. Pero en Cristo ya eres bendito por la fe de Jesucristo. Esto era el pacto de la ley y el otro es la gracia. En la ley tú tenías que esforzarte y obedecer y habría que ver si aquello por lo que te esforzaste eh, estaba en concordancia con la voluntad de Dios y si era así, si te ligaba, entonces Dios te bendecía. Pero si no, tú podías ser rechazado y no había nada que hagas porque de todos modos no, no, no había mucho que hacer. En cambio, en la gracia, ya eres bendito por la fe de Jesucristo. Él creyó, él obedeció, él se sacrificó. Y lo único que tú haces es recibirlo. Tú ya eres bendito. No es posibilidad, es un hecho absoluto. No es condicionante a algo que tú hagas, porque si te das cuenta depende de la predestinación. Esta predestinación es la que maneja nuestra existencia en la gracia. Y según la predestinación, tú eres bendito con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Entonces, ¿cómo se llama? El manejo de la oración era que hay un requisito de obediencia, hay un requisito de obediencia. Y esa obediencia te da una posibilidad. La posibilidad es que puedas recibir la bendición, materializarlo. Y entonces, de acuerdo a la posibilidad, genera una respuesta. Entonces, en el pacto de la ley, vamos a ver el pacto de la ley, la obediencia era en tus fuerzas, porque eso fue el pacto que Israel quiso hacer allá en Éxodo 19. Sube Moisés, lo que Dios te diga, nosotros, los carnales, los vendidos al pecado, los esclavos de Egipto, nosotros, que nunca pudimos hacer nada, nosotros obedeceremos y pondremos por obra una ley espiritual santa, justa y buena, nosotros que somos carne. O sea, el churrasco pretendiendo ser perfume. No, nosotros churrascos nos vamos a quedar aquí bajo el sol y empezaremos a dar perfume. No, señores churrascos, se pudrieron en el desierto, literalmente. Y sus almas no fueron al cielo.
fueron al infierno. Jesús dijo, todos tus padres comieron maná en el desierto y están muertos, separados de la presencia de Dios. Solo dos entraron, Josué y Caleb. Así que la posibilidad fue solo para Josué y Caleb. Entonces, había una posibilidad de que tu oración pueda ser aceptada, como Ana. Ana fue sincera, derramó su corazón ante Dios, se humilló, cumplió las condiciones y se le dijo, conceda a Jehová tus peticiones, y ella concibió al profeta Samuel. Pero también toda una vida de servicio a Dios y podía ser denegada la petición. David, desde que fue ungido, sirvió al Señor en grandes hazañas, se arrepintió de grandes pecados, peleó grandes batallas y logró tener un nombre entre los reyes de la tierra. Y cuando él anheló construir el templo, Dios le dijo, no, 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 tú no vas a construir el templo. Tú eres un hombre que ha derramado demasiada sangre. Yo no puedo aceptarte a ti. Tú podrás sacrificar las ovejas y los bueyes que quieras, pero no. Deniego tu petición. Y la petición de David fue denegada. O podía ser condicionada como la de Eliseo. No, Elías el profeta le dice a Eliseo, ya me voy. ¿Qué te dejo? Quiero una doble porción. A ver, Eliseo. Lo correcto, lo establecido es que yo te dé la porción de espíritu que tengo. Por eso te he puesto mi manto sobre ti y te he llamado porque tendrás la misma unción que yo tengo. Pero me estás pidiendo el doble. Eliseo, cosa difícil has pedido. Condición, si me ves cuando sea quitado, se te dará. Pero si no me ves, no se te va a dar. Imagínense que Eliseo se hubiera dormido, no hubiera tenido la doble porción. La doble porción no estaba asegurada, estaba condicionada. Entonces, en el Antiguo Testamento, la respuesta puede ser sí, podía ser no y podía ser depende. Eso, eso era lo que pasaba con la oración en el Antiguo Testamento. Entonces, para que eso se materialice, dependía de tu esfuerzo en obediencia. Así que Eliseo agarró su dedo meñique y lo cosió al manto de Elías. Y le dijo, no te dejaré. Elías le decía, mira, ándate por allá, que voy a hacer una cosa por acá. No te voy a dejar. Ni para que te bañes te voy a dejar. Voy a estar ahí. Yo no sé a qué hora puede ser quitado. Mira, anda, visita a tu papá. No, de ninguna manera. Y Eliseo estuvo allí, se esforzó en obediencia. No le aceptó ningún mandato, sugerencia ni nada, porque él sabía lo que estaba en juego. Él podía perder la doble unción que él anhelaba. Entonces, dependía del esfuerzo de mantener la fe, de seguir creyendo, de la capacidad de ser paciente. Habría que ser paciente y esperar y esperar y esperar, porque no sabemos, lo podemos perder. Si no esperamos correctamente, lo podemos perder. Esas eran las condiciones y las situaciones que existían en el Antiguo Testamento de acuerdo a la oración. Ahora, hermanos, si nos damos cuenta, lamentablemente, mucha de la enseñanza del pueblo evangélico es la enseñanza de la ley. ¿Cómo te va a bendecir Dios si no obedeces? A ver, levante la mano el que ha escuchado esas cosas enseñadas en su iglesia, denominacional o donde sea. ¿Ven? Enseñan eso. Enseñan eso. ¿Cómo Dios te va a bendecir si tú no obedeces? Y luego te enseñan técnicas. Mira, la técnica del ayuno de 3 días y el ayuno de 7 días y la oración desesperada. Tienes que desesperarte, tienes que sufrir, porque no sabemos si Dios te contestará o no te contestará. Esfuérzate, haz ayuno, haz vigilia. Mira, tienes que hacer de esta manera y te dan todas las técnicas, todos los tips. Y ahora que lo tenemos frente a nosotros, pues esto qué cosa es? Esto es la ley.
Esta es la forma y la dinámica de la oración en el pacto de la ley. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Porque mire, ojo, quiero que por favor ponga su atención acá, esfuerzo en obediencia. La respuesta, es decir, que la persona en el Antiguo Testamento tenga en su mano lo que le ha pedido a Dios, dependía de su esfuerzo. Miren el pobre de Jacob. Quiero casarme con Raquel, 7 años. Qué criminal Labán. 7 años, pobre muchacho. Y encima lo estafan. Y él estuvo ahí, dependía. Esa bendición de casarse dependía de su esfuerzo, dependía de perseverar y de mantenerse. Y cuando terminó, no recibió lo que estaba esperando. Bueno, ya sabemos que eso fue porque él tenía ahí una cuenta pendiente con su papá por unas pieles de carnero con su mamá Rebeca, ya saben ustedes eso, ¿no? Pero bueno, el tema es que para que uno pueda tener en su mano la respuesta de parte de Dios, se necesitaba tu esfuerzo en obediencia, lo que tenías que hacer, lo que te tocaba hacer. Así era. Ahora, ¿cómo es en el Nuevo Testamento? ¿Cómo es en el pacto de la gracia? El requisito, todo requisito fue cumplido por Cristo, quien nos hizo perfectos con su sacrificio. Si hermanos, si tan solamente pudiéramos entender este tema, todo lo que tú pidas a Dios, todo lo que pidas a Dios, tiene los requisitos que se necesitan, que se requieren, que se piden y que se exigen, ya cumplidos en Cristo, cuando tienes el bautismo del Espíritu Santo. Todo lo que se requiera, la obediencia que se requería, digamos, si fuera en el Antiguo Testamento, la obediencia, la perseverancia, la fe, la santidad, la persistencia, el cuidado que necesitabas para no perder todo eso lo cumplió en Cristo. Ya está completo, cumplido y requisito llenado por Jesucristo. Y en cuanto a la obediencia, porque será que si obedecieres, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo vas a recibir algo si no obedeces? Pero es que es en los méritos de Jesucristo, es en la obediencia de Jesucristo, es en su justicia, no en la nuestra. Dios no puede mirar nuestra obediencia porque no sirve. Dios mira la obediencia de Jesucristo. Por eso es que tú cuando oras pides en su nombre, Señor, en el nombre de Jesucristo, yo te pido, digamos, a ver, que me des el nuevo nacimiento. Y entonces el tribunal celestial pregunta, ¿quieres el nuevo nacimiento? ¿Has guardado los 10 mandamientos? ¿Has cumplido con todos los requisitos y todos los, has traído tu buey, tu oveja, tu ofrenda de harina mecida, tus primicias de la tierra al templo de Jerusalén? Y pucha, pero eso ya ni hay templo. Entonces, antes de que te condenen, Jesucristo en ese momento, yo obedecí todo eso. Vamos a poner que, a ver, un nombre, Pedro. Pedro está haciendo la petición, no el apóstol, Pedro Pérez. Pedro Pérez está pidiendo. Y el Tribunal Celestial exige a Pedro Pérez todas estas cosas, todos estos requisitos. Pero Pedro Pérez es un pagano que recién se acaba de convertir. ¿Quién lo ayuda? Entonces Jesucristo dice, un momento, yo fui al templo, yo fui circuncidado por él, yo guardé los 10 mandamientos, guardé los 2 mandamientos mayores, guardé cada fiesta, guardé cada requisito que Dios ha pedido, yo lo he guardado por Pedro Pérez. Y Pedro Pérez es declarado en mi nombre obediente. Pero Pedro Pérez no hizo nada, se acaba de convertir. La obediencia ha sido llenada en los méritos de Jesucristo. A ver, busquemos la moralidad de Pedro Pérez. Y Jesús dice, mi sangre fue derramada y yo pagué todos los pecados
presentes, pasados y futuros de Pedro Pérez. Es en mi nombre, Pedro Pérez, justo a la perfección absoluta. Y hermano, hablando de Pedro Pérez, estoy hablando de cada uno de ustedes y de mí. Estoy hablando de María, estoy hablando de John, de Cecilia, de Arturo, de Enrique, de Rubén, de Daniel, de mi persona, de todos los que alguna vez escuchen esto. Es tu nombre. En la obediencia de Jesucristo, el tribunal celestial te declara justo, obediente y perfecto, completo. No te falta nada. ¿Cuántas veces ha orado Pedro Pérez? Bueno, Jesús cumplió y suplió toda oración. Jesús hizo todas las oraciones que se necesitaron hacer. Es la fe de él, la obediencia de él, la justicia de él. ¿Y qué tiene que hacer Pedro Pérez? Ah, ya lo vamos a ver. Entonces, bueno, Pedro Pérez, tú, yo, somos declarados aptos. Ya hemos llenado el requisito principal de Dios para ser aceptados justos y vamos ahora a pasar a la posibilidad si la oración será respondida o no. ¿Y qué dice respecto de esto? La gracia. Dice que todas las promesas de la palabra son para nosotros sí en Jesucristo y en Jesucristo. Amén. Esto es, me parece que es 2 Corintios 1:20 o 1 Corintios 1:20. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Eso quiere decir que toda promesa tiene como respuesta sí. Sí. Si hay una cosa prometida en la Biblia, la única respuesta es sí. Pastor, y las otras cosas que no están prometidas en la Biblia, bueno, eso ya tiene otro tipo de condiciones, como que, por ejemplo, Señor, ¿me vas a bendecir en un negocio de venta de cervezas y cigarros? Yo me parece que no. ¿Por qué? Porque no vemos a Jesucristo vendiendo cerveza y cigarros, ¿no? Entonces, hay cosas, por eso la Biblia dice, ojo, atención, que si pedimos conforme a su voluntad, Dios nos oye. Esas son las promesas. Eso también significa, está en 1 Juan, que si no pedimos conforme a su voluntad, Dios no nos puede oír. O sea, Dios no tiene la culpa, pero no escuchó. Tú querías tu empresa de venta de cerveza y cigarros, pero Dios no te escuchó, no te puede decir que sí, porque no te escuchó. Porque no hay manera de que esa petición entre a través de la sangre. La sangre está en contra de esas cosas. ¿No? Me estoy, creo que siendo bastante claro. Hay cosas que son pecado y que no se pueden pedir. Hay cosas que ignoramos, que nos hacen daño, pero Dios no puede escuchar esa petición porque nos hace daño. ¿Ven? No sé, alguien dirá, ay, estoy soltero, quiero casarme con una reina de belleza, con una K-pop, con una J-pop, con una de esas cantantes. Dios mío, la clase de infierno que vas a vivir. Dios no te puede escuchar semejante oración. ¿Cuántas jovencitas en el tiempo del profeta habrán orado para casarse con Rod Hudson, una una estrella masculina? Y Dios no las escuchó porque Rod Hudson resultó ser homosexual. Nunca se hubiera casado con ninguna. Y eso no se supo hasta muchísimo después. Entonces hay cosas que Dios no te va a escuchar porque no encajan en el diseño de Dios para tu vida. Todo fracaso que hayas tenido en tu vida es porque no estabas en el diseño de Dios para ti. Por eso hubo un fracaso, porque no era tu diseño. Dios no te llamó a triunfar como mundano. Dios no te llamó a triunfar como fumador de cigarros o como bailarín o como pecador. Dios no te llamó. Cada cosa que has fracasado es porque ese no era tu diseño. Libérate de culpa. No era tu diseño. Simplemente no estabas en el plan de Dios. Ahora estás en el plan de Dios y entonces vas a triunfar en todo. ¿Ven? Toda promesa de la palabra tiene respuesta como sí. Y cuando nos humillamos delante de Dios a pedirle que dirija nuestra vida conforme. Señor, ordena tus pasos conforme, perdóname, perdón, ordena mis pasos conforme a tu palabra. Entonces, Dios empieza a dirigir tu vida y solamente puedes triunfar, porque somos más que vencedores en Cristo.
Ese es el diseño. Entonces, en cuanto a posibilidad de vivir una vida llena de bendiciones, llena de respuestas de sí, llena de victoria y de triunfar, obviamente, si va a haber victoria es porque van a haber guerras, pero vamos a triunfar en cada batalla, esa posibilidad no, ya dejó de ser posibilidad, es un absoluto. Ven, yo creo que tengo que cambiar acá porque esto ya no es una posibilidad, hermanos. Esto es un absoluto. Todas las promesas de la palabra son para nosotros en Jesucristo sí y en Jesucristo amén. Yo quiero encontrar exactamente el versículo para ponérselos. Aquí está. Segunda de Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en Él, en Jesucristo, sí, y en Jesucristo, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Eso es lo que tenemos. Segunda de Corintios 1:20. Ahí está. Entonces, toda promesa tiene como respuesta sí, y eso ya dejó de ser una posibilidad, es ahora un absoluto. Y entonces, hermanos, ¿cómo llega la respuesta? Que está lo que nos interesa. Depende solamente de tu interés en poseer la promesa y por lo tanto la búsqueda. Mira, voy a hacer un flashback acá atrás. ¿De qué depende la respuesta en el Antiguo Testamento? De tu esfuerzo en obediencia. ¿De qué depende la respuesta en el Nuevo Testamento? De tu interés. Es decir, hermano, a ti no te costó nada, le costó todo a Jesucristo. Tú fuiste predestinado desde antes de la fundación del mundo para ser más que vencedor en esta tierra, para tener victoria sobre la muerte, el infierno, el pecado, la enfermedad, la pobreza, la decepción, etcétera, etcétera, etcétera. Dios te creó, te construyó una nueva identidad como hijo o hija de Dios, aceptado en el amado, pleno de triunfos y victorias en el espíritu, lleno de toda bendición espiritual. Tú no hiciste nada, Dios lo hizo todo. Y es un absoluto que Dios quiere que todo eso que Él hizo, todo aquello por lo cual Jesucristo murió en la cruz, tú lo tengas. Y ya no te pide ningún esfuerzo. Acá abajo, aquí, ya no te pide ningún esfuerzo. Ven, hermano, esto de acá. Él ya no te está pidiendo ningún esfuerzo. ¿Qué te está pidiendo? Interés. ¿Te interesa? Porque claro, hermano, o sea, si algo cuesta tanto y se lo vas a regalar a alguien y a ti te costó tu sangre conseguirlo, por lo menos quieres ver que quien lo va a recibir le tenga interés. Por eso en la escritura Jesús dijo, escudriñad las escrituras. La Biblia, hermano, es el tesoro más grande del universo. Y lo tienes ahí. Por lo menos ponle interés en conocer la palabra. Jesucristo le costó la vida y el Señor solo te está pidiendo tu interés. Busca primero, interésate primero en el reino de Dios y su justicia. Pon a Dios primero, interésate en las cosas de Dios. Por lo tanto, esto es, hermanos, Mateo 7:7. El que pide, ¿estás interesado en pedir? El que pide, recibe. El que busca, encuentra. Búscame como la plata, dice la Escritura, búscame como a tesoros. Busca a Dios como buscas el oro. Si fuéramos mineros y dependiéramos de encontrar las pepitas de oro, estaríamos en el río desde las 5 de la mañana, porque de eso depende nuestra vida. El buscador de oro busca aquí, busca allá, no deja. Él no dice, ay, no, ya 2 veces estoy acá y no, sigue y sigue. Entonces, la respuesta ahora, lo que Dios quiere ver de nosotros es qué tanto nos interesa lo que a Él tanto le costó, qué tanto valor le damos. Por eso Jesús dijo, donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿Cuánto de esto te interesa? Hermanos, repito, a Él le costó la vida.
A Él le costó la vida tu salvación. ¿Te interesa tu salvación? A Él le costó la vida tu santidad. ¿Te interesa tu santidad? Tú dices, no, es que mis amigos, ¿qué van a decir? Si ya no tomo, si ya no fumo. Oye, Jesús te está ofreciendo gratuitamente liberarte del deseo de tomar, del deseo de fumar, del deseo de andar así. Ay, no, pero ¿qué van a decir mis amigos? ¿Qué significa eso? Que más te interesa lo que diga el mundo que, que el sacrificio que Jesucristo hizo para tu libertad. No te está interesando tu libertad, te está interesando tus amigos. Y bueno, si tú pones a tus amigos antes que al Señor, como dicen los españoles, menuda sorpresa te vas a encontrar, porque te van a abandonar cuando más lo necesites. Entonces, ¿qué requiere Dios? Mira, hermano, qué precioso, qué maravilloso, qué misericordioso es de Dios, que antes la respuesta dependía de mi esfuerzo, ahora solo depende de mi interés y por lo tanto de mi búsqueda. O sea, ¿qué te cuesta buscar? Nada. Buscar no te cuesta nada y buscar te puede dar todo, todo. El que busca, encuentra. Señor, ¿cómo puedo tener una vida de comunión más cerca tuyo, más cerca de ti? ¿Cómo puedo, Señor, tener una vida de fe? ¿Cómo puedo vivir como Pablo? Empiezas a buscar. Señor, líbrame de toda incredulidad. Señor, ayúdame. Derrama sobre mí espíritu de gracia y oración. ¿Qué estás haciendo? Te estás interesando. Estás teniendo interés en lo que Dios tiene para ti como una promesa regalada. Pero Dios te pide búsqueda, que le des el valor que esas cosas tienen, porque donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Y el Señor que dice, dame, hijo mío, tu corazón. Dios quiere tu corazón. Tu corazón es tu voluntad, la voluntad de búsqueda. Todo tiene una forma de cambiarse. Dios puede cambiarte todo. El peor defecto que tengas para Dios es fácil, pero debe interesarte ser libre de tus defectos. El peor dolor de tu alma, Dios lo quiere sanar y lo quiere quitar de tu corazón, pero debes estar interesado en sanar tu alma, en sanar esos dolores, esos, bueno, lo que fuera. ¿Quieres cambiar? Dios ha provisto ese cambio, pero debes estar interesado en cambiar. Aquel que está interesado busca. No se trata de hacer esfuerzo en oración, se trata de hacer búsqueda en oración. ¿Por qué? Porque tienes un absoluto, porque tienes la condición que Jesucristo llenó por ti. Él llenó por ti todos los requisitos. Te pertenece toda la Biblia, toda promesa. Te toca a ti aportar el interés y la búsqueda. Incluso si no puedes buscar, puedes pedir, Señor, dame espíritu de gracia y de oración para buscarte. El rey David clamaba, tenías ese tipo de oraciones. Señor, enséñame tu camino, ya, pero ahora encamíname en él, porque tú me puedes enseñar tu camino y yo me puedo perder. Entonces, no solamente quiero que me enseñes el camino, quiero que me tomes de la mano y me lleves por ese camino. Es interesante este rey David en su relación con Dios. Él decía que Dios era como la luz. El camino del justo es como la luz de la aurora. Sí, Señor, pero lámpara es a mis pies tu palabra. Yo quiero que pasito a pasito me estés guiando. Alúmbrame pasito a pasito. Es muy lindo que el sol ilumina todo, pero mi caminar lo quiero pasito a pasito. Lámpara es a mis pies tu palabra. No me quiero, no quiero perderme. Ven, él estaba interesado en su relación con Dios. Y Dios, en su infinito amor, habiendo pagado precio tan alto por nuestra salvación, habiendo pagado precio tan alto por nuestra bendición, solamente nos dice, nos pide, hijo mío, hija mía, interésate en lo que tengo para ti. Ven, el apóstol Pablo decía, nosotros también les rogamos reconciliados con Dios. Mire cómo el Espíritu Santo en Pablo está interesado en que tú busques al Señor.
te ruega, hermano, un día ese rogar de Dios a nosotros terminará. Y el Señor bajará y se llevará a los predestinados y solamente el juicio y la tribulación se quedarán en la tierra. Pidamos al Señor el interés que nos falta. ¿Qué decía el rey David? Señor, despierta mi espíritu. Despiértame, Señor, para buscarte. No estaba hablando del despertar del dormir del sueño, sino el despertar de su conciencia, el despertar del entendimiento, el despertar del engaño de este mundo. Despiértame, Señor, despiértame del engaño del día a día, del engaño de tantas, de las infinitas cosas por hacer y nunca acabar. Despiértame de ese engaño para buscarte. Podemos pedir al Señor hacer esa oración. Hagámoslo, hermano. Amado Padre Celestial, Señor, te rogamos que tú nos despiertes. Despierta, Señor, nuestra vida, despierta nuestro entendimiento, despiértanos. Derrama espíritu de gracia y oración, derrama ese interés, derrama esas ganas de buscar, despiértanos, Señor, estamos como adormecidos por tantos problemas. Tú conoces los problemas, las frustraciones, los traumas, las decepciones de la vida. Y tú nos quieres libres de todo eso. Despiértanos, Señor, para tomar el interés de buscarte, de buscar nuestra liberación, de buscar nuestra sanidad, de buscar, heme aquí, Señor, heme aquí, que tu palabra sea realizada en mí. Derrama espíritu de gracia y oración para buscarte. Señor amado, te pido por toda esta congregación, por sus familias, Señor, por nuestras familias. Despierta los padres de ese sueño con que esta sociedad, esta internet, esta economía, esta política y falsedad de vida los tiene atrapados. Despiértalos, Señor. Atráelos hacia ti. Atráenos a nosotros a ti. Atráenos con cuerdas de amor, como decía el profeta Amós. Atráenos a ti, Señor. Despiértanos para buscarte. Despierta nuestro espíritu para buscarte. Lo rogamos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.